es una de las cónicas que recibe el nombre de hipérbola. Bien, antes de empezar un poco con el trabajo del pizarrón, vamos a definir, compartiendo la pantalla. A ver. No la preparé. Eso, por hablar con ustedes, no la preparé a la pantalla. Bueno, les decía que el tema que vamos a ver es hipérbola. ¿Sí? Hoy vamos a trabajar más en el pizarrón que con el PDF, porque bueno, ya ustedes han entendido cómo se va trabajando, ¿sí? A ver. Bien, entonces, la definición de hipérbola dice lo siguiente. Dados dos puntos fijos, F1 y F2, en R2, es decir, en el plano, puntos diferentes que llamamos focos, y una constante A perteneciente a los reales mayor que 0, de manera que la distancia entre los dos focos sea mayor que A, y aquí marcamos la diferencia con respecto a elipse. En elipse teníamos dos focos diferentes, una constante A, pero la distancia entre los focos era menor que 2A. Vamos a llamar hipérbola al conjunto de puntos X pertenecientes a R2, tales que el valor absoluto de las diferencias de las distancias del punto X a cada uno de los focos sea igual a la constante 2A. Bien, si uno, aplicando esa definición, ¿sí?, puede llegar a que la forma de la ecuación de la curva, ¿sí?, independiente de un sistema de coordenadas, va a ser esta. O sea, si yo calculo la distancia del punto P a F1 y calculo la distancia del punto P a F2 y hago la diferencia de esas distancias, en valor absoluto, esa diferencia siempre me da 2A. Bien, evidentemente, con eso lo que les quiero decir es que la definición de la curva es independiente del sistema de coordenadas que estemos utilizando. Bien, de acuerdo a la posición de los focos, la hipérbola va a tener diferentes posiciones. Entonces vamos a empezar estudiando la posición 1 de la hipérbola, ¿sí? ¿Cómo la vamos a estudiar a esta posición? A esta posición la vamos a estudiar, la vamos a analizar, y todas las otras posiciones, ¿sí?, se van a desprender mediante traslación de ejes a partir de esta que vamos a entender. Entonces, fijados dos focos, los dos focos que son datos, y la distancia, o el parámetro A, si consideramos como eje X el que pasa por esos focos y como eje Y la mediatriz del segmento determinado por los dos focos, en este sistema de coordenadas que nosotros hemos elegido, ¿sí?, podemos decir que la distancia entre los dos focos es 2C.
Entonces, de acá a aquí hay 2C. Es decir, que la distancia de un foco al origen del sistema de coordenadas es C. Por ser una distancia y los focos son diferentes, esa distancia es mayor estricta que 0. Entonces, nuevamente, considerando este sistema, nuestros focos tienen coordenadas el foco 1 menos C0 y el foco 2 C0. Recuerden que C es una cantidad positiva. Bueno, entonces, decimos que un punto de coordenadas x, y del plano R2 va a pertenecer a la hipérbola si y solamente si verifica la condición, ¿sí?, que define la hipérbola. O sea, la condición es esta. Entonces, si un punto verifica esta condición y nosotros trabajamos con lo que ya sabemos de distancias de puntos entre puntos, diferencias y valor absoluto, ¿sí?, vamos a trabajar con esa expresión y llegar a una ecuación, ¿sí? Ahora podemos hablar de la ecuación de la hipérbola en el sistema de coordenadas x, y que nosotros hemos elegido. Que vuelvo a repetir, es un sistema donde el eje x pasa por los focos y el eje y es la mediatriz de dicho segmento. Trabajando entonces con la expresión, llegamos a esta ecuación, que es la ecuación de la hipérbola. Y acá es muy importante. Habíamos dicho que la distancia entre los dos focos era mayor que 2A. Es decir, que C es la cantidad más grande, o el parámetro más grande en esta ecuación. Y se cumple esta relación, que es lo que le llamamos la relación fundamental. O sea, el parámetro C cuadrado, que es la distancia de un foco al centro del origen del sistema, es igual a A cuadrado más B cuadrado. Bien, llegar a esta ecuación no es un trabajo sencillo. Para llegar a esta ecuación hay que aplicar, como les decía, todos los conocimientos que nosotros ya tenemos, ¿sí?, de norma, de vectores localizados, de valor absoluto, de igualdad. Bien, entonces trabajando con todo eso, uno llega a la ecuación que yo les había mencionado. X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Pero, para suerte de la gente de ingeniería, esta demostración no la tienen que estudiar. Está en el apunte para que les sirva a alguno que quiera tener idea de cómo se trabaja, pero a los alumnos que sí le van a evaluar esa demostración es a los alumnos de licenciatura y profesorado en matemática. Bueno, entonces, una vez que hemos obtenido la ecuación, ¿sí?, de la hipérbola, vuelvo a repetir, utilizando este sistema donde tenemos los focos ubicados a la misma distancia del centro, C unidades, esta distancia es 2C, en ese sistema de coordenadas, la ecuación de la hipérbola tiene la forma x al cuadrado sobre A cuadrado menos Y al cuadrado
sobre b cuadrado igual a 1. ¿Bien? Bueno. Lo que sigue, y no lo voy a analizar completo por cuanto ya se lo hizo en circunferencia, se lo hizo en elipse, es lo que llamamos propiedades de la curva o análisis de la ecuación. ¿Para qué sirve esto? Sirve para entender el comportamiento de la curva, para comprenderla, para entenderla cómo se trabaja. Bien, entonces, ese análisis de la curva consta en todas las curvas que nosotros estamos estudiando. Hemos tratado de, a ver, un segundito. Hemos organizado este análisis, vuelvo a repetir, propiedades de la curva o análisis de la ecuación, lo hemos organizado en 5 puntos. En todas las curvas están organizados en 5 puntos. El primer punto es donde estudiamos el dominio y el rango. ¿Bien? Recuerden que encontrar el dominio es buscar los valores de X para los cuales existe un Y perteneciente a los reales. Y estudiar el rango es buscar los valores de Y para los que existe un X perteneciente a los reales. ¿Bien? El dominio voy a dejar para que lo vean ustedes de la... A ver, vamos a ver si ese es el que he decidido. Vamos a ver al revés. Vamos a hacer al revés. El dominio vamos a estudiar. Vamos a ver el dominio. ¿Qué hemos dicho del dominio? ¿Cómo estudiamos el dominio? Vuelvo a repetir. Tengo que buscar qué valores para qué valores de X, ¿sí?, existe un valor de Y. Entonces, yo parto, vamos a estudiar, vuelvo a repetir, el dominio. Soy muy reiterativa yo a veces. Entonces, parto de la ecuación ¿bien? Y como quiero estudiar los valores de X, lo que voy a hacer acá es acomodar esta expresión. Y voy a escribir X cuadrado sobre A cuadrado. El 1 lo voy a pasar restando a este miembro. Y voy a escribir igual a Y cuadrado sobre B cuadrado. Entonces, como yo les decía, es buscar los valores de X para los cuales existe Y. Entonces, vamos a acomodar un poquito esa expresión. Si hacemos una suma algebraica ahí, o sea, B cuadrado, factor común, y acá me queda X cuadrado menos A cuadrado sobre A cuadrado. Recuerden que A y B son parámetros. Entonces, yo esto puedo escribir Y cuadrado igual a B cuadrado sobre A cuadrado. Entonces, yo le decía, quiero ver para qué valores de X existe el Y. Entonces, esta cantidad que está aquí es mayor o estricta que 0. ¿Por qué? Porque B es mayor que 0, A es mayor que 0 y están elevados al cuadrado. Este es un valor de Y, un número real Y, que está elevado al cuadrado.
que es mayor o igual que 0, por estar elevado al cuadrado. Entonces, para que esta igualdad tenga sentido, yo necesito que esta expresión sea mayor o igual que 0. ¿Bien? ¿Van entendiendo cómo estudio el dominio? Estoy estudiando el dominio. Entonces, si yo necesito que esta expresión matemática tenga sentido, para que esto sea mayor que 0, si esto es mayor estricto que 0, yo necesito que esta expresión sea mayor o estricto que 0. Es decir, x cuadrado mayor estricto que a cuadrado. Bien, si yo saco raíz cuadrada o aplico raíz cuadrada en ambos miembros, lo que obtenemos es que el valor absoluto de x es mayor o igual que el valor absoluto de a. Pero a es mayor que 0. Si a es mayor que 0, el valor absoluto de a es igual a a. Profe, ¿Sí? casi no se ve los primeros dos renglones que escribió por la luz. ¿Esto? Sí. Está todo en el apunte de todas maneras. A ver si yo prendo esta luz y ven. ¿Ahí se ve mejor? Entonces, Ahí se ve perfecto. x cuadrado menos a cuadrado mayor o igual que 0, eso ya han entendido por qué, ¿no es cierto? Entonces llegamos a esta expresión, aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros y me queda que los valores absolutos cumplen esta relación. Entonces a mí la verdad que me gusta verlo más de esta manera. A menor o igual que el valor absoluto de x. Entonces, si A es menor o igual que el valor absoluto de x, ¿qué me está diciendo eso? ¿Cómo es x con respecto a a? Menos x es menor o igual que a, ¿sí? O, vamos a ir poniéndole bien, que menos a, perdón, x, me puedo tomar. Estamos hablando de x, no de a. Entonces lo que decimos es que x, ¿sí? Para que se cumpla esta relación de valor absoluto, x debe ser menor o igual que menos a, o a menor o igual que x. ¿Bien? Entonces, lo que está pasando es que hay un intervalo, fíjense, que va entre menos a y a, donde no va a haber curva, ¿sí? Porque el x tiene que ser menor que el menos a o mayor que el a. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, el dominio de la hipérbola está formado por los x pertenecientes a los reales. A ver, voy a escribir más grande ahí. Esto es por propiedades de valor absoluto, ¿no? ¿Bien? Entonces, el dominio de la hipérbola está formado por todos los x pertenecientes a los reales, tales que, vamos a escribir como está aquí, para que no se hagan lío, x es menor o igual que menos a, o a es menor o igual que x. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si yo acá tengo a menos a, y acá tengo a, los x están por aquí,
y por aquí. Es decir, que en esta franja, no voy a encontrar curva. ¿Está claro hasta ahí? No vamos a encontrar curva. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe, está claro. Bueno, y eso también lo tienen escrito en el apunte. Todo está escrito en el apunte. ¿Sí? El dominio va de menos infinito a menos A, y de A infinito. Bueno, el rango lo voy a dejar para que lo vean del apunte. ¿Sí? Esto es ver del apunte. Se trabaja de igual manera, nada más que, bueno, es un poquito más fácil de entender esa parte. ¿Bien? Bueno. Lo segundo que vemos, porque siempre vamos en ese orden, son las simetrías. ¿Bien? Como dice, como el dominio y el rango son intervalos simétricos respecto al origen, podemos estudiar, ¿sí?, las siguientes simetrías. La primera simetría que vamos a estudiar es respecto al eje X. Bueno, he borrado el dibujo. Acá estaban los focos. A ver. Esto es menos C, esto es C. Vamos a tratar de no borrar el dibujo. Bueno, entonces, como el dominio y el rango, ¿sí?, son simétricos respecto del intervalo simétrico respecto del origen, vamos a poder estudiar estas dos simetrías. O sea, la simetría respecto al eje X y la simetría respecto al eje Y. ¿Qué es estudiar la simetría respecto al eje X? Yo les decía, si yo tengo un punto acá, que sea simétrica respecto al eje de la curva, quiere decir que voy a poder encontrar un punto, que lo he llamado aquí, simetría para ponerle el mismo nombre, E. ¿Sí? Si la curva es simétrica respecto al eje X, si tengo un punto de coordenadas X, Y, tiene que haber un punto de coordenadas X menos Y. ¿Bien? Eso quiere decir que es simétrica respecto al eje X. Entonces yo me pregunto, si P de coordenadas X, Y pertenece a la hipérbola, entonces E de coordenadas X menos Y pertenece a la hipérbola. Eso es lo que yo me pregunto para ver el estudio de la simetría. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo hago el estudio? El estudio se hace de la siguiente manera. Yo sé que el punto pertenece a la hipérbola, ¿sí? Si el punto P de coordenadas X, Y pertenece a la hipérbola, eso quiere decir que verifica su ecuación. ¿Qué quiere decir que verifica la ecuación? Que no la escribí, ya la borré a la ecuación, pero recuerden que era x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces quiere decir que el punto XY verifica la ecuación, es decir, que x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. ¿Bien?
Entonces, lo que yo quiero estudiar es si este punto también verifica la ecuación. Entonces, ¿cómo? Y es un número real, ¿sí? Y menos i al cuadrado es igual a i al cuadrado, yo puedo reemplazar, ¿sí? Este i cuadrado lo puedo reemplazar por su igual, ¿correcto? ¿Se entiende eso? O sea, yo sé que esto se verifica. I cuadrado es igual a menos i cuadrado. Entonces yo puedo reemplazar el i cuadrado y me queda ¿qué es esto? Esta es la ecuación de la hipérbola, nada más que ahora acá es como si tuviese otro número, ¿sí? El opuesto de i. Cumple, verifica la ecuación, el punto x menos x verifica la ecuación, y eso implica que el punto x menos y, perdón, dije x menos y, pertenece a la hipérbola. Y ese es el punto que hemos llamado R. Entonces, con eso probamos que la hipérbola es simétrica respecto, Profe, sí, al eje ¿pueden X. repetir los últimos? Lo último que he dicho. Bueno, yo les decía, el punto XY pertenece a la hipérbola. Eso quiere decir que verifica su ecuación. Esta es la ecuación de la hipérbola. Entonces reemplazo, ustedes hagan de cuenta, yo podría haber puesto AB acá. Uno, para no mezclarlos tanto, pone XY, pero podría haber puesto AB. Entonces, el punto XY verifica la ecuación. Pero y es un número real. Entonces, y elevado al cuadrado es igual a menos y elevado al cuadrado. Entonces, yo puedo reemplazar este y elevado al cuadrado por el menos y elevado al cuadrado. Entonces, si miran acá, ustedes tienen un punto de coordenadas x menos y. X elevado al cuadrado sobre a cuadrado menos, entre paréntesis, menos y elevado al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Eso qué me asegura? Que el punto de coordenadas x menos y verifica la ecuación de la hipérbola. ¿Sí? O sea que el punto que llamé R, coordenadas x menos y, pertenece a la hipérbola. Y si P pertenece a la hipérbola, implica que R pertenece a la hipérbola, eso me dice que la hipérbola es simétrica respecto al eje X. ¿Está claro ahora? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Eso es estudiar simetrías. Veamos ahora, no voy a borrar el gráfico, no lo voy a hacer a todo porque si no, no vamos a terminar, vamos a ir entendiendo. Cuando hablo de la simetría respecto al eje Y. Cuando yo estudio la simetría respecto al eje Y, estoy estudiando la simetría respecto a este eje. Entonces yo me pregunto, si hay un punto P, hay un punto simétrico a P, aquí, que en el apunte lo llama, para usar los mismos nombres, lo llama Q. ¿Bien? Vamos a ponerlo un poquito más aquí. A ver, por las distancias, digo, ¿no? Foco, más acá. Bueno, entonces ahí.
este punto Q. ¿Qué abscisa tiene el punto Q? Si el X tiene abscisa, si el P tiene abscisa X, el Q tiene abscisa menos X. Y los dos tienen la misma ordenada. Entonces, que sea simétrico respecto al eje Y, es preguntarme si sabiendo que el punto P de coordenadas X, Y pertenece a la hipérbola, entonces se cumple que el punto Q de coordenada menos X, Y pertenece a la hipérbola. La demostración es idéntica a la anterior. ¿Sí? Está hecha en el apunte, en el PDF, o sea que si han entendido la simetría respecto al eje X, van a poder entender la simetría respecto al eje Y. Y, como consecuencia, si nosotros tenemos, ¿sí?, una curva que es simétrica tanto al eje X como al eje Y, esa curva es simétrica respecto al origen del sistema. Y eso es lo que dice después, ¿sí? Dice, como la curva es simétrica respecto al eje X y al eje Y, entonces la curva es simétrica respecto al punto de intersección de los dos ejes de simetría. Y por lo tanto, en este caso, es simétrica al 0, 0. Entonces, nuestra curva tiene dos simetrías, ¿sí?, respecto a ejes y una simetría respecto a punto. Al punto que en este caso es el 0, 0. Y ese punto, que es el punto de simetría, recibe el nombre de centro de la curva. Bien, eso va a ser el centro de la curva. Bueno, luego, vamos a borrar un poquitito. Profe, una consulta, ¿puedo? Sí, escucho. ¿Cómo se graficaría después esta hipérbola que no me estoy imaginando cómo graficarla, digamos? Y bueno, esperen, tengan un poquito de paciencia. O sea, ¿dónde está la paciencia, chicos? Se quedó en la unidad 1. Vamos despacito, vamos despacito. Bueno, el tercer punto que vamos a estudiar es lo que llamamos intersección con los ejes. Con los ejes de simetría. ¿Bien? Entonces, nosotros acá tenemos, ya sabemos que ese es el centro, ¿no? Dos ejes de simetrías. Entonces vamos a hacer primero la intersección con el eje, voy a ir en el mismo orden que está el apunte, con el eje X. La ecuación del eje X es Y igual a 0. ¿Cómo hacemos para intersectar? Tengo la curva, y tengo el Y igual a 0. ¿Bien? Lo voy a hacer rapidito a esto, porque esto saben hacer bien ustedes. Reemplazamos. Si Y es igual a 0, me queda 1. Y cuando resolvemos, nos queda X cuadrado igual a A cuadrado con Y igual a 0. Es decir, que hemos obtenido X igual a A o X igual a menos A
con i igual a 0. Con lo que obtenemos dos puntos. El punto A1 de coordenadas menos A0 y el punto A2 de coordenadas A0. Recuerden, ¿sí?, que como esto tiene solución, estos puntos pertenecen a la hipérbola. ¿Qué habíamos dicho de A? ¿Era más grande o más chico que C? Más grande que no, ¿ves? Más chico que C. Entonces vamos a suponer que A está a esta distancia. ¿Bien? Entonces, ahí obtengo el punto A1 y el punto A2, que pertenecen a la curva. Y después le vamos a dar el nombre. ¿Sí? Estos dos puntos pertenecen a la curva y después le vamos a dar el nombre. ¿Se acuerdan que cuando habíamos estudiado el dominio, habíamos dicho que la curva estaba definida de menos infinito a menos a y de a infinito? O sea que acá en el medio, en esta franja, no van a tener curva, porque el dominio va de menos infinito a menos a y de a infinito. O sea, en esta franja no va a haber curva. Y cuando hago la intersección con el eje Y, y me tocaría ahora, que tiene ecuación x igual a 0, cuando yo intersecto, cuando reemplazan, nos queda menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 con x igual a 0. Si acomodan esta expresión, me queda que y cuadrado es igual a menos b cuadrado con x igual a 0. ¿Sí? ¿Está bien? Y esto no tiene solución en los reales. ¿Sí? Porque no hay ningún número positivo o mayor o igual que 0 que me dé igual a un número menor que 0. ¿Está bien? Lo mismo lo ven acá. Esta expresión, que es menor que 0, no puede ser igual a 1. Entonces no tiene solución, pero me permite determinar dos puntos, ¿sí? Porque si este uno le sacaría el menos, podría obtener más menos b. Nos va a permitir encontrar dos puntos que lo vamos a llamar B1, que tiene coordenadas 0, B, y un punto B2, que tiene coordenadas 0, menos b. Pero evidentemente, como esto no tenía solución, estos puntos no pertenecen a la hipérbola. No pertenecen a la hipérbola, ¿y dónde van a estar ubicados? Y van a estar ubicados, si acá está B, pero no tiene por qué ser cuadrado, ¿no? Esto. Aquí. Acá va a estar el punto B1 y acá va a estar el punto B2. ¿Bien? Pero esos puntos, vuelvo a repetir, son importantes para la gráfica, pero no pertenecen a la curva. Bien, con eso hemos analizado la intersección con los ejes. Entonces ahora lo que vamos a ver es los elementos de la curva. ¿Bien? Los elementos de la curva. Entonces yo con esto lo que voy a armar aquí es un rectangulito. Para después ayudarlos con el dibujo, como me ibas preguntando vos.
Se ve un rectángulo que va por A y por B. Acá está C, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son los elementos de la curva? Tenemos, ese es el punto 4. El centro, que en este caso es 0, 0. ¿Bien? Luego tenemos A, que es A. Como A me daba puntos que pertenecían a la curva, se llama longitud del semieje real. Acá vamos a hablar de real, no de mayor y menor, ¿sí? Como A son los puntos, y fíjense que está debajo del positivo, ¿sí? El parámetro A está debajo, ¿sí?, del que tiene signo positivo en la ecuación. ¿Bien? A es la longitud del semieje real. Y con eso tenemos los puntos que hemos llamado menos A0, A0, que pertenecen a la hipérbola y que son los vértices del eje real. ¿Cuál es la distancia que hay entre esos dos puntos? La distancia que hay entre esos dos puntos es evidentemente 2A, que es la longitud del eje real. O sea, completito me da la longitud del eje real. ¿Sí? Bueno, esto también lo podemos poner como la norma del vector A1, A2, ¿no? Y el segmento A1, A2 es lo que llamamos el eje real de la hipérbola. ¿Hasta ahí van entendiendo? ¿Y cuál es la ecuación de la recta que contiene al eje real? La ecuación de la recta que contiene al eje de real es el eje de simetría, ecuación de la recta que contiene al eje real, es el eje de simetría, que en este caso es I igual a 0, ¿sí? La que contiene al eje real. Bueno, para no escribir tanto en el pizarrón, vamos a seguir viendo un poquito del PDF, ¿sí? Que yo creo que ya han ido entendiendo hasta ahí más o menos cómo se va trabajando. Todo tan claro ahora. ¿Ah? Tengo todo claro. Claro, pero después Profe, cuando lo como- leen ya lo van a poder ir entendiendo mejor. O sea, yo les he Como explicado que paso son, por como que, paso. ¿Mm? como que son parecidas la circunferencia, la elipse, Claro, la son todas hipérbole. parecidas, por eso estas ya no las explicábamos tanto, pero bueno, yo como no le he dado la clase pasada, les quería explicar un poquitito más para que vayan viendo. Entonces, acá se llama eje real en vez de eje mayor, ¿sí? Bueno, así también tenemos B, la distancia B es la longitud del semieje imaginario. B es el parámetro que se encuentra, ¿sí?, debajo del término de signo negativo. ¿Sí? Y es el que me da los dos puntos, 0B y 0 menos B, que no pertenecen a la curva. ¿Bien? Porque no están, el 0 no está en el dominio de la curva. Y eso se llaman vértices imaginarios. Se llaman imaginarios porque no pertenecen a la curva. El segmento B1, B2 es el eje imaginario de la hipérbola, la longitud, ¿sí?, del vector B1, B2 es 2B, es la longitud del eje imaginario, y la ecuación de la recta que contiene ese eje es X
igual a 0. Luego vamos con el parámetro C. C, recuerden que era la semidistancia focal, ¿sí? Que íbamos del centro al foco. El eje de simetría que contiene a los focos se llama eje focal de la hipérbola y coincide con el eje real, ¿sí? ¿Sí? Lo contiene al eje real. Y la ecuación es I igual a 0. La relación fundamental ya la habíamos dicho, en la hipérbola el parámetro más grande es C, ¿sí? O sea, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. La semidistancia focal al cuadrado es igual a la semidistancia real al cuadrado más la semidistancia imaginaria al cuadrado. Bueno, la excentricidad de la hipérbola es el cociente entre C y A. Como C es más grande que A, ese parámetro es mayor que 1, porque C es más grande que A. Y luego lo que vamos a definir son lo que se llaman, y esto es lo pueden tomar como definición, asíntotas de la hipérbola, que son rectas que pasan por el centro de la curva y tienen, ¿sí?, en esta posición, o sea, cuando estamos trabajando con x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado, pendiente b sobre a o menos b sobre a. Y son curvas rectas, perdón, que pasan por el centro de la curva. ¿Bien? Y tienen entonces esta ecuación, igual a b sobre ax, una de las asíntotas, y la otra asíntota es y igual a menos b sobre ax. Bien, vuelvo a repetir, esta es la ecuación. Fíjense que el signo menos me dice qué me va a indicar cuál es el eje imaginario, que en este caso es el eje Y, el eje real, paralelo al eje X, el A, que es la semidistancia real, está debajo del positivo, y B, que la semidistancia imaginaria debajo del negativo. O sea, el menos me indica que aquí no hay curva. Bueno, entonces yo les decía, ¿se acuerdan? Habíamos marcado B1, B2, A1, A2, F1, F2. Esta distancia es A, esta distancia es B. Si observan, esto es B y esto es A. Esta recta que pasa por este punto y por el centro es la recta que tiene pendiente B sobre A. Es la asíntota que hemos llamado 1. Y esta asíntota, esta cantidad es B, esta cantidad es A, la pendiente de esta recta es menos B sobre A, y es la asíntota que hemos llamado asíntota 2. Ven que dice menos B sobre AX, entonces hay que fijarse bien en el dibujo, ¿sí?, que la pendiente acá es B sobre A, y acá menos B sobre A. Entonces, una vez que uno hace el rectángulo que dibuja las asíntotas, me paro en el vértice real y la curva, ¿sí?, se va acercando asintóticamente a las asíntotas sin llegar a tocarlas. ¿Está claro? Y tiene dos ramas. ¿Se entiende cómo se dibuja ahora? ¿Se entiende cómo se dibuja? Entonces, Sí, en el pizarrón, ¿sí?, una vez que he marcado el rectángulo de longitud A y B, trazo las asíntotas
tomo el vértice real y me acerco. ¿Está claro? Lo que yo les decía, aquí en el medio no puede haber hipérbola. Y fíjense que los focos quedan como adentro de la hipérbola, ¿ven? ¿Por qué? Porque esta distancia, que es la semidistancia focal, es más grande que A y que B. ¿Está claro? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, una vez que hemos entendido eso, vamos a estudiar la posición de la hipérbola según distintos casos. Bueno, vamos a borrar el pizarrón. Vamos a tratar de ir en el orden del PDF. ¿Qué pasa si el centro de la hipérbola ahora tiene coordenadas alfa, beta? Entonces yo tengo x menos alfa al cuadrado sobre a cuadrado, siempre el a, el que precede el signo positivo, y menos beta al cuadrado sobre b cuadrado, el b siempre donde está el que tiene signo negativo. Entonces lo que vamos a hacer es, dibujados los ejes X, Y, marcar las coordenadas del centro, que son alfa, beta, ¿sí? ¿Sí? Alfa, beta. Entonces tengo, por ejemplo, aquí alfa y, por ejemplo, aquí beta. Entonces, ¿qué hago? Trazo un sistema de ejes auxiliares. Y por traslación de ejes, voy a trasladar toda la curva. Como ya he entendido la que tenía ecuación en 0, 0, voy a entender la que tiene ecuación en alfa, beta. ¿Sí? ¿Qué era A? La longitud del semieje mayor. ¿Se acuerdan? Perdón, mayor no. Del semieje real. Entonces, me tengo que mover desde el centro en la dirección del eje X a unidades a la derecha y a la izquierda. ¿Sí? Esto es a unidades. Y con eso encuentro el punto, o los vértices, A1 y A2, que son los vértices reales. A1, que tiene coordenadas menos A0, ¿qué coordenadas tiene? Si esto es alfa y me muevo a unidades, esto es alfa. Alfa menos A. Menos A. ¿Y esto qué va a ser? Alfa más A. ¿Sí? Entonces, alfa menos A. Y la ordenada es beta. Y para el vértice 2, alfa más A, beta. Y estos son los vértices
reales. Profe, esto puede ser que es muy parecido al elipse. Todo es muy parecido. Todo es muy parecido. Si B es la longitud del semi eje imaginario, si B es la longitud del semieje imaginario, entonces, como B está debajo de la variable I, me tengo que mover B unidades, y obtengo B1 y B2. Esto es B. Pero ahora B es la longitud del semieje imaginario y está debajo de la variable I. ¿Sí? Entre estos dos no hay relación de tamaño. ¿Sí? Este puede ser más grande que este. ¿Sí? Entonces, si yo quiero encontrar el vértice B1, ¿qué abscisa tiene el vértice B1? La misma que la del centro. ¿Bien? ¿Y qué ordenada tiene? Beta más B. ¿Está claro? Porque de beta subo B unidades. Y de beta bajo B unidades. ¿Bien? Entonces este es beta más B y este es beta menos B. Lo que quiero que tengan en cuenta es que estos no pertenecen a la hipérbola y son los vértices imaginarios. Con esto uno ya puede graficar la curva, porque tengo los 4 vértices, tengo las asíntotas, ustedes por supuesto lo tienen que dibujar en línea de puntos, bien prolijito. Y dibujo la hipérbola. ¿Bien? Bueno. ¿Dónde van a estar los focos? ¿En qué eje? De la I. En el eje... Beta. En el eje paralelo al eje X. Muy bien. En este eje, ¿sí?, se van a encontrar los focos. Supongamos que acá esté un foco y acá esté el otro foco. Lo he hecho bien grande, ¿no? Entonces esta distancia hasta el centro, ¿cuánto mide? C. Desde el centro. Aquí es C. ¿Bien? Entonces, C, recuerden que es la semidistancia focal. ¿Bien? ¿Está claro? Esto es A, esto es B, esto es C. Entonces, ahora díganme los focos. Creo que le voy a ¿Qué errar, pero abscisa tiene este foco? alfa menos C. Alfa menos C. Ah, le pegué. Y la ordenada, Beta. beta. ¿Bien? A ver, un segundito. No olvidarme de marcarles nada. Estoy haciendo un resumen para que vayan entendiendo, porque el resto es todo igual, ¿no? Bueno, y el otro foco, alfa más C, beta.
esto no pertenece a la hipérbola, ¿no? Los focos no pertenecen a la hipérbola, forman parte de la ecuación, es parte de la definición, pero no pertenecen a la hipérbola, ¿sí? Y son los focos de la curva. Y cumplen la relación fundamental. ¿Cuál es la relación fundamental? La relación fundamental en la hipérbola siempre es c cuadrado, que es el más grande, igual a a cuadrado más b cuadrado. ¿Bien? Entre estos dos no hay relación de tamaño. En este sí, es más grande que estos dos. Y por último, o sea, los ejes de simetría, creo que me pueden decir sin problema. Los ejes de simetría, ¿cuáles son? Este es un eje de simetría, ¿sí? ¿Qué eje de simetría es ese? Es el eje que contiene al eje real. Beta. Tiene ecuación y igual a beta. Y el que contiene al eje imaginario, ¿qué ecuación tiene? X igual a X alfa. igual a alfa. ¿Ven de fácil que es? Lo único que tienen que tener cuidado, y veamos las asíntotas. Las asíntotas son rectas que pasan por el centro. Y menos beta, y menos beta, x menos alfa, x menos alfa. ¿Y qué pendiente va a tener esta asíntota? B sobre ¿Cuánto A. es esto? B sobre A. ¿Y qué pendiente va a tener esta asíntota? Menos B Menos B sobre sobre A. A. Oh, fíjense cómo solos, ¿sí? Cómo solos han hecho el ejercicio. Cómo solos han trabajado con la ecuación y han ido entendiendo. Porque una vez que uno entiende las más fáciles, yo he hecho dibujo muy feo, pero lo hago feo para que ustedes vamos marcando fuertemente cada cosa. ¿Bien? Pero ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver. Sí, vamos a ver un segundo caso. Vamos a cerrar porque mi hija también está trabajando. Que yo tenga el foco aquí. ¿Sí? Entonces, el eje Y es el que determina, eje Y determinado por los Ahora va a estar focos. acostada la hipérbole. Exacto. Bien. Y el eje X va a ser la mediatriz, vamos a poner una recta paralela, vamos a poner paralelas acá para que no trabajemos con, vamos a poner, no trabajemos con todos los casos. Entonces, el eje X, el eje Y, una recta paralela, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, sí, una recta paralela a la que pasa por los focos. Y el eje X, es que empezó al revés, una recta paralela
a la mediatriz del segmento F1, F2. Bien, entonces, yo tengo, esta es la recta que pasa por los focos. Esta es la recta mediatriz del segmento F1 y F2. El eje X, o el eje Y, va a ser paralelo a la recta que pasa por los focos, y el eje X, vamos a dibujarlo acá, el eje Y paralelo a la recta que pasa por los focos, y el eje X paralela a la mediatriz del segmento F1, F2. ¿Otra vez? Sí, he puesto al revés, perdón. El eje X, fíjense, estoy diciendo, el eje X, este es... Se puso está bien, bien. profe. El eje Y, a ver, te lo he puesto acá al revés, paralela a la que pasa por los focos. ¿Verdad? Paralela a la que pasa por los focos. Está bien, perdón. Y el eje Y está paralela a la mediatriz. Sí, está bien. Está bien, porque esta es la mediatriz. Estaba mirando la mala la mediatriz, perdón. Bueno, perfecto. Entonces, en este sistema, ¿qué coordenadas tiene este punto? Alfa, beta. ¿Bien? Entonces, esta distancia es C. Esta distancia es C. Y en este caso, la ecuación de la curva va a ser I menos beta menos X menos alfa. El A siempre va del que precede el signo positivo y el B el que precede el signo negativo. Porque este me está dando el eje imaginario. Que en este caso el eje imaginario es el paralelo al eje X. ¿Está claro? Y el eje real es el que tiene los focos y es paralelo al eje, ¿sí? Y. ¿Está claro? Entonces aquí es donde cambia la ecuación. ¿Bien? Entonces, sobre I me tengo que mover a unidades. Supongamos que acá sea A. Y tengo el vértice A1. A unidades, a ver, lo podemos hacer un poquito más grande a este. Mejor el dibujito. Yo tenía una profesora que tenía una paciencia para dibujar, se llevaba todo el tiempo dibujando, pero le salían los dibujos re lindos. Entonces vamos a marcar el foco. Uno, dos, uno, dos. ¿Bon? Entonces, desde el centro, que tiene coordenadas alfabetas, me muevo a unidades y obtengo
a 1 y me muevo a unidades y obtengo a 2. ¿Bien? ¿Por qué sobre i? Porque el a está debajo de la variable, ¿sí?, que tiene signo positivo, ¿sí?, que es el que me marca el eje real. Y b en la dirección del eje paralelo al eje X. Entonces vamos a tener B1 y B2, que son los vértices. ¿Cómo esos vértices? ¿Cómo se llaman esos vértices? Imaginarios. Los vértices imaginarios. Voy a escribir arriba. Profesora, entonces ahora que la hipérbola está, como se diría, acostada, Sí, y va sobre A y X va sobre B. exacto. Bien. Porque A siempre es la semidistancia real. Y B siempre es, o la semilongitud, ¿no? O sea, que ahora estaríamos viendo, por ejemplo, al plano Y, ahora lo pondríamos paralelo a X. Claro. Bueno, Paralelo a Y. bueno, y hagamos ahora el dibujo. ¿Qué tengo que hacer? Un recuadro. Un rectángulo que pase por los 4 vértices. Los 2 reales y los 2 imaginarios. ¿Está bien? ¿Sí? Marco las asíntotas. Marco las asíntotas. Y si este es el vértice real, ¿dónde va a estar la curva? Ahí. ¿Dónde va a estar la curva? Bueno, acá me salió feo. Ahí. ¿Está claro? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno, y entonces ahora ustedes me van a ayudar, porque ustedes han visto que la profe por ahí se marea, ¿sí? Pero los vértices reales, A1 y A2, ¿sí?, están aquí. ¿Qué abscisa tienen? La misma del centro, o sea, alfa. ¿Y qué ordenada tienen? Beta menos A y Beta menos más. A. Más A y beta menos A. Entonces esos son los vértices reales. Mientras que B1 y B2, ¿sí?, tienen la abscisa alfa menos B y la ordenada la misma del centro. ¿Está bien? Y este es alfa más B y la ordenada la misma del centro. Recuerden que estos son los vértices imaginarios y que no pertenecen a la curva. Eso me gusta que entiendan bien, ¿no? No pertenecen a la curva. Y ahora cuéntenme de los focos. Vamos a poner acá focos. Creo que el foco, el 1, sería alfa menos C. Por lo veo, no sé. Alfa menos C y... El foco 1
siempre está en el eje real. O sea que tiene que tener la misma abscisa del centro y de los vértices reales. ¿Sí? Perdón, la abscisa. La misma abscisa del centro y la ordenada tengo que subir beta más C, beta menos C. ¿Está claro? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Recuerden que esto Sí, no profesora. pertenece a la hipérbola. ¿Van entendiendo más o menos? Ahora bien, cuéntenme. ¿Qué ecuación tiene el eje de simetría que contiene al eje real? ¿Cuál es el eje real? X igual a alfa. O sea, X, yo tengo que pensar, ustedes son más rápidos de yo. Y el eje de simetría que contiene al eje imaginario es este, Igual a que beta. tiene ecuación Igual a... y igual a beta. Y las asíntotas, y acá viene lo que sí tienen, quiero que presten mucha atención, en las asíntotas. Las asíntotas son rectas que pasan por el centro. ¿Está bien? Entonces va a Entonces, en vez ser- de B sobre A sobre B. Muy bien. Y como dice el compañero, la pendiente de esta asíntota es, esta distancia es A, esta distancia es B. Entonces, A sobre B y menos A sobre B. La relación fundamental, C cuadrado igual a AB cuadrado más B cuadrado. La excentricidad, C sobre A. ¿Cómo era la excentricidad? ¿Mayor que 1 o menor que 1 acá? Mayor. Mayor que 1. ¿Se entiende, chicos? Esa es la gracia. Digamos, acá en el papel hay muchas cosas escritas, pero entendiendo lo fundamental, ¿sí? Lo fundamental, van a poder deducir todas las otras cosas. Entonces yo, por ejemplo, si les digo, ¿cuál es la distancia focal? Si les digo, ¿cuál es la distancia focal? Profe, ¿Cuánto es la distancia focal? La distancia focal es de foco C a foco. a 12. 2C. Porque lo otro es semidistancia focal. profe, Sí. cuando la hipérbola está acostada al eje de mi imaginario es el X. ¿Acá está acostada para vos? Sí. Entonces, el eje imaginario es el que está precedido por el signo menos, el paralelo al eje X. ¿Sí? El Gracias. menos y el B va debajo del que precede el signo menos. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, gracias. O sea, siempre B es la longitud del semieje imaginario y va con el menos. Y el eje imaginario es el paralelo al eje X. Si yo digo longitud del
eje real, ¿cuánto mide? ¿Cuál es el eje real? Las A. De A1 a A2. ¿Cuánto mide? 2A. 2A. Y si digo semi longitud del eje real, digo A. Y si digo longitud del eje imaginario, digo 2B. 2B. Y si digo, fíjense, ¿por qué les estoy marcando esto con tanta insistencia? Porque a veces los ejercicios confunden esto con esto y les sale todo mal. C, longitud del eje imaginario, B. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? Sí, profe. Sí, profe. Damos la hora. Profesora, ¿cómo se llamaba el eje de simetría? Usted dijo ecuación del eje de simetría real, ¿puede ser? El ¿Sí eje lo de que dijo antes? Que simetría era I que contiene igual a al B. eje real. El eje, porque el eje real es un segmento. Entonces, el eje de simetría que contiene al eje real. Bien, gracias. ¿Eso es lo que me preguntás? Sí, que habíamos puesto que I era igual a beta y que X era igual a alfa. Sí, bueno, pero si dije ese eje de simetría real, no hay problema, ¿no? No hay problema si dicen eje de simetría real. El eje focal y el eje real son los mismos. ¿Está claro? Bueno, digamos como rectas. A ver, ¿qué otra cosa les quiero marcar acá? Cuando uno tiene la ecuación escrita de esta manera, creo que en ese orden está, ¿sí? Uno puede pensar que es la ecuación de una hipérbola, pero no estamos seguros nunca hasta que completamos cuadrados. Pero me van a decir, pero también podría ser la de la elipse. ¿Por qué sé yo o diferencio si puede ser de hipérbola o de elipse? En la hipérbola, A por B debe ser menor que 0. ¿Por qué? Porque necesito que los términos, ¿cómo se llama? Los términos cuadráticos tengan signos contrarios. Entonces necesito que el producto de A y B sea menor que 0. Entonces si yo pongo 2x cuadrado más y cuadrado más 3x más 6y menos 3 igual a 0, ¿eso puede ser una hipérbola? Sí. No, porque tiene el mismo No. signo. No puede ser. Además, nunca aseguro que esto sea una hipérbola. Recuerden que hay que completar cuadrado para ver qué pasa, ¿no? No puede. Profesora, ahí A y B no son vectores, sino que son coeficientes nada más, ¿no? Sí, coeficiente. Profe, ¿cómo era para saber si era una circunferencia o era una elipse? Y bueno, por eso siempre tenés que en la elipse A por B es mayor que 0. Pero tenés que completar cuadrado para ver si realmente llegas a algo lógico. Y en la circunferencia A igual a B. Si yo no completo cuadrado y llego a la canónica, no puedo asegurar que se trate de una curva. ¿Bien? O sea, veamos un ejemplo. Por ejemplo, a ver qué pasa si tengo, voy a inventar.
Bien. Esta ecuación es candidata a hipérbola. ¿Por qué? Pues A es igual a 2, B es igual a menos 1, y A por B es menor que 1. Pero no puedo asegurar hasta que no complete cuadrado, ¿sí? Porque me podría dar en vez de 1 igual a 0, y ahí ya se arruina todo. Profesora, Entonces, ¿es porque tiene que ser menor que 0? Perdón, menor que 0. Negativo. ¿Bien? Entonces, vamos a completar cuadrado en esta expresión. A ver, yo quería poner aquí otro número. Para que los números no salgan tan feos. 8. Bien, entonces, ¿cómo se completa cuadrado? Tengo variable x, variable x. Entonces saco factor común 2. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Como no hay término lineal, no tengo que hacer nada con la variable lineal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? No hay ilineal para completar cuadrado. ¿Cómo se completa cuadrado? ¿Qué hago con el 4? Lo divido en 2. Me queda 2. Profesora, Y directamente lo puede sumar sumo, 4 ahí, ¿o no? claro, Sumar 4 y sumo restar 2 4. al cuadrado y resto 2 al cuadrado. Pero todo eso va entre paréntesis. Con i no hago nada. ¿Bien? Entonces, ¿qué me da el trinomio cuadrado perfecto? De aquí hasta aquí. ¿Bien? Entonces me queda, vamos a escribir, 2x cuadrado más 4x más 4, y con esto es menos 2 por 4. ¿Está bien? Estos 3 es el trinomio cuadrado perfecto. Y menos 4 me está molestando. Entonces lo saco afuera, y como está multiplicado por 2, me queda 2 por 4. ¿Está bien hasta ahí? Y eso tienen que practicar, eso era tema de ingreso, pero bueno. Y fíjense que acá me queda 2. Esto es x más 2 al cuadrado. ¿Está bien? El cuadrado del primero más el doble del producto del primero más el segundo. Me queda menos 8 menos i al cuadrado más 8 igual a 0. Este 8 cancela con este 8. ¿Puede ser la ecuación de una hipérbola? ¿Puede ser la ecuación de una hipérbola? Y habría que ver, digamos, se cumple... Sí. Este 0 me dice que esto no es la ecuación de una hipérbola. Porque yo no voy a poder tener nunca un 1 acá con este 0. No es hipérbola. Entonces, ¿esto qué es? ¿Una circunferencia? No, ¿qué es realmente esto? La circunferencia no tiene radio 0. Acá hay un menos, además. Estos son dos rectas. Son dos rectas. Son dos rectas. Pero no importa, no estudiamos eso nosotros, por eso no les quiero explicar. Pero si vos despejás acá, te queda i cuadrado igual a 2x x más 2 al cuadrado, sacás raíz cuadrada y te queda la ecuación de dos rectas. ¿Bien? Profe, Sí. si está cumpliendo con la condición de que a por b es menor a 0, pero no cumple con la ecuación. No llega a la canónica. Esta no llegó a la canónica. Por eso hemos dicho acá
candidata. ¿Mm? Candidata. Esto me decía que era candidata, pero no me lo asegura. ¿Está claro? Sí, gracias. Bueno, ahora no voy a borrar todo, pero supongamos que yo acá hubiese tenido un... A ver... ¿Qué número puede ser? Un 12. Un 12. ¿Mm? Supongamos que haya tenido un 12. ¿Está bien? Digo, para no cambiar todo. O sea, ahora esta es la ecuación. Ejemplo 2 vamos a poner acá. ¿Está bien? Entonces, cuando llega este momento, hemos completado cuadrado. ¿Mm? Acá yo tengo un 12. ¿Está bien? Entonces me queda. ¿Me van siguiendo o no lo que estoy haciendo? He cambiado el número para ver qué pasa. Entonces, cuando ahora operamos, me queda y cuadrado, ¿cuánto es menos 8 más 2? Más 4. ¿Bien? Bueno, entonces esta sigue siendo candidata, todo bien. Pero ahora fíjense que ya hay término independiente. Recién el término independiente era 0. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Ahí estaba el problema. El término independiente era 0. Entonces ahora esto lo escribo así. Ah, entonces ahora sí puede ser una hipérbola. Esta sí va a ser una hipérbola. ¿Está bien? Vamos a borrar aquí. Profesor, y ahí tendría que, digamos, sacar el ¿Qué 2 hago y con pasarlo ese? para allá. ¿Qué hago Y con ese dividir menos la i 4? sobre 2. ¿Qué hago con eso menos 4? No se puede, digamos, pasar el 2 para el otro para el otro lado de la Decime primero ecuación. qué hace con ese menos 4. Yo necesito que ya ahí que acá Divido aparezca un con número. menos 4. menos 4. Divido en menos 4. ¿Sí? Después el 2 ya no sé, pero vamos a dividir en menos 4. Después vamos a hacerle el 2. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Y ahora, ¿Sí? Bueno, y acá aplico la distributiva. profe, quizás nada que ver. ¿Te parece una ecuación continua eso que hacíamos antes? O sea, en la unidad anterior. No sé. ¿Cuánto me queda acá, chicos? ¿Más por menos? Menos 2. Menos medio. Menos Menos medio. sobre 2. ¿Está bien ahí? Y acá me queda menos por menos. A un cuarto. Una i sobre 4. ¿Es una hipérbola? Sí, ahí sí. ¿Qué centro tiene la hipérbola? Dos. 2, 0. Menos No, 2, 0. menos 2. Eso es Menos menos 2. 2. Menos 2, 0. 0. Y ahora quiero que me digan si el eje real es paralelo al eje X o paralelo al eje Y. Es paralelo al eje Y. Paralelo al eje Y. Exacto. Eje real paralelo al eje Y. Porque este signo es el que me dice si va a estar acostada o paradita. Bien, a pesar, fíjense que cuando hemos empezado, el menos estaba aquí. Pero cuando hemos hecho los cálculos, el menos precede a la variable X. ¿Profesora?
¿Me lo ¿Podría podría darse reescribir que ahí, los no, profe? dos... Profesor, ¿Podría ¿podría qué? darse que los dos sean negativos o no? No, porque si no ya sería otra cosa. Claro, porque no tendría distintos signos el A y el B, digamos. Si no tendría distintos signos, no daría bien. Profe, ¿y sería algo que saco factor común -1 y paso el -1 para otro lado? ¿Cómo factor común -1? Que si yo saco factor -1 de las dos fracciones y ahí sería positivo. Pero no te puede quedar -1 acá. Ah, no puede. Esto no te puede quedar ahí. Aquí tiene que dar un +1. ¿Siempre por 1? Siempre. En todo caso, profe, lo que se podría hacer es reescribirla y ponerla ahí adelante y el menos hacia acomodando un La poco. ponemos así. Es exactamente lo mismo. Yo suelo ponerla así para no confundirme con el signo, menos, ¿sí? No olvidármelo del signo menos, pero hay gente que no, que lo deja ahí nomás. A ver, déjenme que vea qué me falta darles. Hay A y B o no, profesor, se podría sacar de ahí. O sea, el 4 y el 2, ¿o no? O sea, el 4 al cuadrado, digamos, sería raíz de 2. Digamos, 2 y raíz de 2. Eje real. Bueno, bueno, ¿se entiende más o menos o no? Sí, bueno, después ya los vértices y todo eso ya les diría que lo practiquen ustedes. ¿Les parece? Bien, a mí lo que me interesa es que sepan que si yo tengo que graficar esta curva, hagamos el gráfico así rapidito. Tengo que marcar el centro que era -2. A ver. -2, 0. Ahí está el centro, ¿sí? Ahí trazamos los ejes auxiliares. ¿Está bien? ¿Cuántas unidades me muevo en la dirección del eje Y? 4. Esto era 4 al 2. 2, porque esto es 4 al cuadrado, ¿sí? Esto es A al cuadrado, recuerda. Entonces tengo que moverme 2 unidades en la dirección del eje Y, que es el eje real. O sea que acá voy a tener A1 y 2 unidades. Voy a tener el A2. ¿Cuántas unidades en la dirección del eje X? Raíz de 2. Que es un poco más que 1, creo, ¿no? Vamos que sea aquí. ¿Sí? Trazo el rectángulo. ¿Me van siguiendo? Trazo las asíntotas. ¿Y a dónde dibujo la hipérbola? La curva que tiene vértice real aquí y se aproxima de manera asintótica a las asíntotas. Por eso se llaman asíntotas.
Y la ecuación de la asíntota acá es A sobre, la pendiente es A sobre B o B sobre A. A por B. A sobre B. ¿Bien? Bueno, ¿se entiende o no se entiende? ¿Y cómo encuentro C, que es la semidistancia focal? La relación fundamental. De la relación fundamental. Si ustedes se equivocan, esto no le va a salir. A al cuadrado es 4. B al cuadrado es 2. C al cuadrado es 6. O sea que C es la raíz de 6. Si tienen calculadora, lo sacan aproximadamente y lo van a dibujar, ¿sí? Recuerden, desde el centro hacia arriba y desde el centro hacia abajo. ¿Bien? Acá me salió medio chuequito el menos 2, ¿no? Era más abajito. Pero vamos a dibujar un poquito mejor acá. Profe, ¿por qué lo hace a esta hipérbola y no del lado positivo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué la hizo hacia la izquierda, hacia el lado negativo, digamos? ¿Por qué la dibujo acá? ¿A la hipérbola? Sí. Por esto. ¿Sí? Esto me dice que el eje imaginario es No, paralelo. profesora, me parece que pregunta a la izquierda del eje Y. Se entiende como del lado negativo de las abscisas. ¿Por qué está dibujada de este lado? Claro. Porque el centro es menos 2, 0. El centro es menos 2, 0. Y si acá está el 0, acá está el 1 y acá está el menos 2. ¿Está bien? Acordate que la ecuación de una función de menos 2 se desplaza 2 unidades a la izquierda. ¿Está bien? El centro es menos 2, 0. Si acá está el 0, 1, 2. Menos 2, 0, ahí está el centro. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Se ha entendido más o menos? Fíjense que lo que yo hice fue un resumen del apunte. ¿Sí? El apunte tiene mucho más, ustedes lo pueden ir leyendo. Pero lo que he querido es del apunte sacar lo más importante para que ustedes les quede claro. Esta no he puesto, pero esto sí es una hipérbola, ¿no? Hipérbola. Así que yo creo que sí lo habíamos puesto. Con centro en menos 2, 0. Y el eje real paralelo al eje Y. ¿Qué ecuación tiene el eje real? Y x igual a menos 2. X igual a menos 2. Esa es la ecuación del eje que contiene al eje real, ¿no? Vamos a poner así, eje real. Yo siempre digo, es el eje focal también. Eje que contiene al eje real. ¿Está claro? Bueno, por supuesto que ya en la práctica van a ver otros ejercicios y van a terminar de entender. Y mis dibujos están muy feos, fíjense que acá choca con la asíntota, ¿sí? Pero lo que a mí me interesa es que entiendan bien, nunca puede tocar la asíntota, ¿no? Justamente por eso se llaman asíntotas. La asíntota iba por acá. ¿Bien? ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra preguntita? ¿Han entendido más o menos? Sí, profesor, quedó claro. Pregunta. Bueno. ¿Cómo saca el centro menos 2, 0? ¿Cómo saco el centro menos 2, 0? Igual que hacíamos
con la recta, si vos tenés acá x menos 2, eso es lo mismo que x menos alfa. Entonces, ¿cuánto vale alfa? ¿X menos 2 o X más 2? Acá dice x más 2. Entonces, eso es lo mismo que x menos alfa. Acá dice x más 2, que eso es x menos alfa. ¿Cuánto vale alfa? Dos. Y Menos 2. Menos 2. Menos 2. Y acá dice y al cuadrado. Eso es y menos beta al cuadrado. ¿Cuánto vale beta? Menos 4. ¿Verdad? 0. 0. 0. 0. 0. Porque no hay nada aquí. 0. ¿Está bien? Acá es Listo, como profe. tener Ya se entendió. y menos 0 al cuadrado. ¿Está claro ahora? ¿Se entiende? Profesora, ¿se usa la misma letra para el C del centro que para el C del, como el centro focal, No, digamos? yo al centro le pongo digamos, al centro yo generalmente le pongo así. Ahora lo he dibujado mal. ¿Y la otra es C, cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Centro focal? ¿Cómo? Y este ¿Cómo se C, llama? Sí, el C mi eje focal. C mi eje focal, perdón. Y este es el C chiquito. ¿Está bien? Y el centro de centro lo vamos a usar con una letra más grande. Sí, por ahí los nombres confunden, ¿no? ¿Está bien? Entonces esto se puede remarcar de nuevo. Profe, ¿ya nos podemos retirar? Sí, le explico lo del centro nada más. Si vos tenés y al cuadrado sobre 4, creo que era. Esto es lo mismo que poner y menos 0 al cuadrado sobre 4, y acá es lo mismo que tener x menos 2 al cuadrado sobre 2. Entonces el centro es menos 2, 0. ¿Ahí está? ¿Está claro ahí? Este Sí. es el a cuadrado y esto es b cuadrado raíz de 2. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda. Sí, el que se quiera retirar se retira. Sí. ¿Por qué la curva de la hipérbola está en manera horizontal y no vertical? ¿Por qué la curva está así? Claro, y no vertical, o sea, no está comparada, digamos. Por este menos. Este menos me dice que el eje imaginario es paralelo al eje X, que en este caso es el eje X efectivamente. Este menos me dice que el eje imaginario es paralelo al eje X. Este más me dice que el eje real es paralelo al eje Y. ¿Ahí está? Sí, bien, gracias. Bueno, espero que les haya quedado claro. Profe. Ya cuando empiecen a trabajar o cuando vean los ejemplos que hay hechos en el papel les va a quedar más claro, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguna otra preguntita? Profe. De la relación fundamental esa c cuadrado más, igual a a cuadrado más b cuadrado, la podemos ver ahí también en el cuadrado ese que dibuja, ¿no? En la gráfica. O sea, de ahí sale que, ¿no?
Sí, yo no le he explicado, pero es, lo que vos estás diciendo es perfectamente cierto, porque vos tenés, esto es C, ¿sí? Esto es A, y esto es B. ¿Bien? Entonces, cuando vos haces A cuadrado más B cuadrado, te tiene que dar el valor de C cuadrado. ¿Mm? ¿Cómo lo hago eso aquí al dibujito? Traslado, para hacer el triángulo rectángulo, quiero hacer el triangulito. Estos tienen que ser los catetos. Si hago una circunferencia, A cuadrado más B cuadrado. Claro, lo que pasa es que esto está dibujado aproximadamente. Esto es C, entonces el foco, si hago una circunferencia ahí, va a quedar ahí. Claro, lo que pasa es que yo lo he hecho. Entonces, esto es A, esto es B, esto es C. Entonces, trazo la circunferencia y el foco queda exactamente ahí. ¿Y esa la demostración está en el apunte? No lo vi todavía. No, eso no está, porque la hacemos hacer aproximadamente, pero sí es importante, a mí me gusta mucho explicarles eso. Bien, profe. Gracias. Profesora, ¿qué es la excentricidad que dijo usted? El foco. Cómo dibujar exactamente el foco. O sea, como dice, vuelvo si quieren a explicar cómo dibujar el foco exactamente. Si yo tengo A o B, ¿no? Este es B y este es A. Por Pitágoras, esto es C. Entonces, si vos trabajás así, y este es el eje real, aquí está el foco. ¿Está bien? Es una manera de dibujarlo de manera exacta el foco. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Alguna otra preguntita? Profesora, usted habló de excentricidad y dijo que C sobre A era mayor que 0 o mayor que 1, ¿puede ser? Mayor que 1. ¿Qué es la excentricidad? La excentricidad es una constante que me permite ir cambiando de una curva a otra, ¿sí? Entonces, cuando la excentricidad, cuando se acerca a 0, porque hay una relación que es A cuadrado, a ver, veamos primero en la circunferencia, en la elipse. Vos tenés A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Veamos primero en la elipse, ¿sí? En la elipse. Y la excentricidad es C sobre A, que es menor que 1. ¿Bien? Cuando C... ¿Siempre es C sobre A? La excentricidad siempre es C sobre A. Sí. Cuando C es igual a A, cuando C es igual a A, esto se hace 1. Cuando C se hace, y esto se hace 0. Entonces, cuando C es igual a A, B se hace 0 y se te hace una circunferencia. Entonces, después empezás a achicarla, ¿sí? Y se va transformando hasta que llega a la hipérbola. Entonces, le vamos a poner un dibujito de eso. Y va pasando. Va cambiando desde circunferencia, a medida que va creciendo, pasa a elipse y después pasa a hipérbola. Y le da lo más gordito, lo más flaquito. O sea, cuando es 1 es circunferencia, ¿sí? No, la circunferencia no tiene excentricidad. Se aproxima a 0. Bien, se aproxima a 0. Bien.